Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Project One de Digital IELTS Academy. Mi nombre es Joel Echenique y aquí te enseño todo lo que necesitas saber para pasar el IELTS en tan solo 8 semanas de preparación. En este episodio vamos a hablar y te voy a explicar por qué sientes ansiedad cuando te vas a preparar y vas a tomar el IELTS, y también te voy a dar algunas estrategias que te pueden ayudar a prepararte, que de seguro van a ser muy útiles, así que espero que tomes apuntes y que realmente lo pongas en práctica. Vamos a esperar a que se vayan conectando algunas personas, así damos inicio formal y les voy hablando sobre este tema tan interesante y tan necesario que es cómo lidiar con la ansiedad cuando vamos a tomar el IELTS. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden ir escribiéndolo en el chat también. Así de esta forma voy contestando las preguntas y también voy aclarando cualquier duda que pueda surgir. Mientras se van conectando las demás personas, también quiero comentarle que esta serie, ¿para quién es esta serie? Esta serie es para aquellas personas que quieran aplicar a un colegio o a una universidad en el extranjero, si van a trabajar en el área de la salud en otro país, o si van a aplicar una visa de trabajo, residencia permanente o Express Entry en Canadá. Si estás dentro de estos perfiles, entonces este video, este en vivo es para ti. Espero que lo puedas ver y aprovechar. Y en caso de que tengas alguna duda, como lo dije anteriormente, lo puedes colocar aquí en el chat y voy a estar aclarando cualquier cosa que necesiten. Estoy aquí para ustedes. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio y a medida que vayan surgiendo las dudas, les voy aclarando cualquier cuestión que tengan, cualquier pregunta. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo más básico. ¿Qué es la ansiedad? Cuando hablamos de la ansiedad, primero quiero aclarar que yo no soy un experto en el tema. Digamos que es un trabajo que yo hago y que yo voy visualizando como profesor, como educador. Entonces, parto de esa base. No soy un psicólogo ni nada por el estilo. Eh, no soy una persona de la salud, entonces es algo más bien básico lo que les voy a estar dando sobre eso. Y es básicamente ese sentimiento de miedo, de temor o tener inquietud hacia algo. Es cuando hablamos de la ansiedad. También puedes sentir una reacción de estrés. Y en realidad esto es normal. Cuando nosotros tenemos que hacer algo nuevo, solucionar algún problema, por ejemplo, algo complicado en el trabajo, o si vas a tomar el examen IELTS, puedes que sientas estrés, puedes que sientas sientas miedo cuando estés afrontando esta situación. Y no tiene nada de malo. Es común que sintamos este tipo de estrés y que sintamos ansiedad. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es cuando ese tipo de ansiedad ya es algo más duradero en el tiempo. Y ahí es cuando tenemos trastornos de ansiedad. Entonces hay una fina línea de diferencia cuando hablamos de un tipo de ansiedad que es más esporádico, como cuando vamos a hacer algo que es diferente. Por otro lado, cuando estamos hablando de algo que es constante, que es algo que podemos ver que nos sucede muy a menudo y que no se va. Entonces ya aquí estamos hablando de unos trastornos de ansiedad. Como les voy a volver a repetir, no soy experto en el tema, pero podemos abordar un poco sobre este tema y también después les voy a dar algunos consejos al respecto. Entonces, en algunos casos piensan que sientan ansiedad y que es normal lo que están sintiendo porque van a tomar el examen, porque sienten ese miedo. Sin embargo, puede que tengan un trastorno de ansiedad. ¿Y por qué les digo eso? Como les dije anteriormente, esto no sucede solamente en este momento, sino que puede suceder aquí, después sucede otra situación y nos sentimos mal otra vez, sentimos esa ansiedad. Entonces es algo constante, que no es exclusivamente del IELTS o de un problema que tengamos, sino que estamos padeciendo por este trastorno de ansiedad. Entonces, en este caso, si es un trastorno de ansiedad, sí es importante que podamos ver un profesional, que podamos tratarlo desde ese punto de vista que nos puedan ayudar. Si es algo normal, lo que yo voy a hablar aquí es cuando es algo más de la ansiedad de tomar el examen, algo que podamos considerar eh, que está relacionado al examen y no tal vez a otros factores que pueden estar relacionados a nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, cómo hacer esa aclaración para que podamos partir desde allí para comenzar a hablar sobre cómo tratar y cómo llevar esta situación de la mejor forma para que podamos pasar el IELTS en tan solo 8 semanas de preparación. Entonces, ¿por qué podemos sentir ansiedad para tomar el IELTS? Hay muchas razones. Yo voy a nombrar algunas y yo creo que se van a sentir identificados.
Hay una palabra en inglés que se llama high stakes test. Cuando hablamos de high stakes, ¿a qué me refiero? Esto quiere decir que es un examen de alto riesgo y no, no les va a pasar nada malo. Pero cuando hablo de alto riesgo, quiere decir que determina algo importante en la vida de ustedes. Por ejemplo, si van a estudiar en una universidad, esto básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Que necesitan aprobar el examen para poder ser aceptado en la universidad, para poder viajar y hacer todos los otros trámites que implica poder estudiar en un país extranjero. Si vas a aplicar una residencia permanente, es uno de los requisitos que te piden para comenzar el trámite. Entonces, como podemos ver, hay muchas cosas que nos traban si nosotros no podemos pasar ese examen, obtener el puntaje que nosotros necesitamos en el examen. Entonces, eso es algo importante que nos puede perjudicar a la hora de tomar el examen y que obviamente sabiendo esto nos puede generar ansiedad. Y es totalmente normal que suceda, porque obviamente nosotros les damos mucha importancia y queremos que nos vaya bien. Entonces, no se sientan mal si sienten ansiedad por eso, porque es lo más normal que podemos tener, ¿cierto? También si están preocupados por su rendimiento. Muchas veces queremos tener el mejor puntaje posible, queremos que nos vaya bien, nos armamos unas expectativas bien altas o somos muy exigentes. Por ejemplo, yo soy muy exigente conmigo mismo cuando voy a tomar exámenes o cuando estoy realizando cualquier cosa. Entonces, puede pasar que nos dé ansiedad porque nosotros tenemos ciertas expectativas de lo que nosotros queremos lograr. Y muchas veces pasa que nosotros, sabiendo que no tenemos el nivel de inglés adecuado, de todas formas queremos tomar el IELTS, de todas formas queremos tomar el examen que nos vaya bien y tener el puntaje que nosotros necesitamos y queremos. Entonces, eso obviamente nos genera mayor ansiedad porque no solamente tenemos que tomar el examen que nos vaya bien, sino que sabemos que de cierta forma o no sabemos que tal vez el nivel de inglés que tenemos no está tan adecuado o no está tan al nivel que nosotros necesitamos para obtener determinado puntaje en el examen. Estos son dos aspectos que son muy importantes y que nos van a afectar a la hora de tomar el examen, a la hora de prepararnos y que tenemos que tener en cuenta todo eso, ser realistas y no plantearnos expectativas, objetivos que estén fuera de lo que nosotros podemos lograr. Yo soy una persona soñadora y siempre soy positivo, entonces siempre intento ir a lo mejor. Pero eso no quiere decir que tengamos que no ser realistas cuando estemos hablando de la preparación del IELTS, porque es muy importante que seamos realistas con nuestro conocimiento, con lo que hemos logrado, y obviamente a medida que vayan practicando, se van a ir dando cuenta también en qué nivel están, cómo les está yendo con las diferentes actividades, y de esta forma pueden tener una mejor noción de a qué es lo que deberíamos estar apuntando cuando estamos hablando de la toma del IELTS. Otras causas de ansiedad que pueden surgir o que les puede suceder es que no tengan suficiente tiempo para prepararse. Entonces, esto sucede cuando, digamos, tiene una persona que va a tomar el examen de aquí a 2 semanas o de aquí a una semana, creo que ya es demasiado, pero no falta la persona que lo haga en una semana. Pero eso les puede afectar también porque obviamente tienen menos tiempo para prepararse para tomar el examen. También tienen un objetivo, como objetivo un valor muy grande. O sea, quiero decir que esta persona tiene un valor muy grande en lo que es aprobar ese examen porque quiere estudiar en la universidad X, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Entonces, con ese valor muy grande en lo que es esa educación, el examen, y desaprobar puede ser fatal para esta persona, porque quiere lograrlo y quiere cumplir ese sueño, y es normal que nosotros sintamos ansiedad por eso, pero obviamente eso nos va a afectar mientras más eh, queramos algo, más nos va a afectar, más ansiedad vamos a sentir. También experiencias previas con el examen. Puede ser el IELTS, pueden ser otros exámenes, digamos que tal vez en la universidad, en la secundaria, tuvimos malas experiencias, no nos fue bien, tal vez nos presionaron demasiado, tal vez no nos dieron tiempo para estudiar, o no le dedicamos suficiente tiempo al estudio. Entonces, a veces pasa que cuando nuestras experiencias previas son negativas, eso nos puede afectar cuando vamos a tomar el examen. Y eso puede suceder y conozco personas que les sucede también. También la importancia cultural o de tu familia sobre la exigencia para los exámenes. Puede que vivas en una familia donde aprobar un examen es muy importante o en una cultura donde pasar exámenes, donde la educación es algo fundamental
y que sientas una presión no solamente puede ser de tu familia o puede ser de la cultura en sí, que te esté afectando a la hora de tomar un examen, a la hora de aprobarlo y también obviamente tener el puntaje que necesitas para realizar el trámite que quieres realizar. Entonces eso es muy importante. Son algunos de los aspectos que nos pueden estar afectando, que nos pueden dar ansiedad cuando nosotros nos vamos a preparar para el IELTS y que seguramente te puedes sentir identificado con alguno de ellos. Así que quiero que me escribas en el chat con cuál de ellos te sientes identificado y también qué estrategias has utilizado para poder sobrellevar esta situación, si has utilizado algunas estrategias. Y si no has utilizado estrategias y sigues sufriendo con eso, puedes escribirlo también en el chat porque tal vez pueda comentarlo al respecto una vez que vaya avanzando o tal vez lo aborde en algún momento también cuando esté hablando. Así que eh, no dudes en escribirlo en el chat. Entonces, cuando la ansiedad puede ser, perdón, la pregunta es, ¿cuándo la ansiedad puede ser negativa para el IELTS? Como les dije antes, la ansiedad puede ser algo positivo porque nos puede ayudar a que nosotros nos podamos preparar bien, a que podamos sobrellevar algunos desafíos que estemos teniendo al momento de prepararnos, pero hay algunas ocasiones donde esto puede ser algo negativo. Entonces voy a mencionar algunos de ellos para que ustedes puedan tenerlo en cuenta y no caigan en esta situación, en este problema, porque obviamente va a ser algo que nos puede afectar mucho. Entonces, ¿en qué otras situaciones em, puede llevarte a que estés demasiado preocupado? Entonces, cuando estás demasiado preocupado, algunas veces no puedes dormir bien y eso te puede afectar de forma negativa en el rendimiento de la toma del examen o de la preparación. Entonces, es muy importante que, obviamente, nosotros podemos sentir preocupación, pero no en un extremo que nosotros nos afecte físicamente, que no podamos dormir o otras cosas que pueden estar sucediendo en nuestro cuerpo. También cuando tenemos pensamientos negativos. A veces pasa que nosotros estamos haciendo un ejercicio, nos va mal y ya, otra vez este ejercicio me salió mal, o la habilidad esta siempre me sale mal, no voy a probar este IELTS porque esta habilidad no me fue bien. Y ya empezamos con unos pensamientos negativos que nos puede llevar a que nosotros mismos nos empecemos a condicionar y empecemos a sentir ansiedad cada vez que tengamos que hacer ese tipo de ejercicios. Entonces es algo importante que no nos condicionemos, que seamos transparentes con los resultados, pero que a la vez no empecemos a hablarnos de forma negativa o a pensar de forma negativa también. También podemos sentir bajo autoestima, o sea que tal vez pienses que no eres lo suficientemente inteligente para pasar el examen. Y esto pasa mucho, como les dije anteriormente, cuando empezamos a tener unos pensamientos negativos, empezamos a generar nuestro ánimo, se empieza a modificar, ya no nos sentimos tan cómodos, empezamos a desarrollar otras cuestiones como la autoestima, ya no se puede, empieza a afectar y eso obviamente va a traducir a que no tengamos buenos resultados en lo que estemos practicando o en el examen como tal. También podemos tener inestabilidad emocional. Si, por ejemplo, estás practicando y ya anteriormente no te fue bien en esa actividad, ves que no te está yendo bien, ya te empiezas a sentir triste porque no piensas que no estás avanzando, entonces eso te genera ansiedad porque igual quieres tomar el examen y el hecho de que sabes que no te está yendo bien o pensás que no te está yendo bien puede afectarte también a la hora de practicar el examen y empezar a sentirte mal mientras lo estás haciendo. También el hecho de que sientas ansiedad te puede afectar en el hecho de que puedas tener menor capacidad de recordar información. Es decir, que cuando no puedes dormir bien, estás cansado, no te estás focalizando muy bien, eso te empieza a afectar en cuanto a recordar información, a retener información, y eso es a raíz de los pensamientos negativos, como que todos están muy ligados entre sí y unos afectan a los otros de lo que les he mencionado anteriormente. Entonces son algunos aspectos que te pueden afectar y que te pueden llevar a que tengas mayor ansiedad en el examen al igual que tener menor motivación. Por eso, cuando les decía que estás pensando de forma negativa, estás teniendo tu autoestima muy bajo, empezás a desmotivarte,
empezás a practicar menos, ya empezás a procrastinar y no estás haciendo lo que debes hacer, que es prepararte para el IELTS, porque eso te hace sentir mal. Y cuando te hace sentir mal no lo quieres hacer, aunque sea consciente o no, no lo vas a querer hacer. Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar porque puede que al final no terminemos tomando el examen porque nos empezamos a desmotivar. Y otro aspecto que es muy importante es que nosotros empecemos a usar o que predomine un aprendizaje superficial frente a un aprendizaje profundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos de un aprendizaje superficial, hablo de que, por ejemplo, acabas de realizar un ejercicio o acabas de completar un examen de práctica y lo único que te interesa es saber el puntaje. Si bien es importante que sepamos el puntaje porque vemos cómo nos ha ido y las probabilidades que nos vaya bien en el IELTS, solamente nos interesa lo que hemos obtenido. En cambio, cuando nosotros hablamos de un aprendizaje profundo, ya estamos hablando de un aprendizaje en cuanto a cómo te fue en el examen, cómo te fue en la actividad, qué problemas tuviste al realizar la actividad y también cómo puedes mejorar. Entonces, podemos verlo desde ese punto de vista, algo más profundo, un pensamiento más de aprendizaje y no solamente un puntaje que si me fue bien o que me fue mal. Entonces, algunas veces cuando nosotros sentimos ansiedad por pasar el examen, tendemos a irnos solamente al puntaje. Y el puntaje no es lo más importante. Sí, es importante porque nosotros necesitamos obtener un determinado puntaje en el IELTS para poder realizar el trámite que estemos haciendo. No es lo más importante porque nosotros también debemos focalizarnos en cómo podemos mejorar, en qué necesitamos mejorar y en qué nos está yendo bien para poder alcanzar el objetivo que nosotros queremos. Entonces, no es solamente focalizarnos en lo superficial, sino también lo más profundo del aprendizaje, aunque a veces cuesta más, pero al fin y al cabo te da mayores resultados. Entonces voy a leer rápidamente en el chat a ver si hay alguna pregunta, a ver si hay algún comentario y voy a continuar con este video. No sé si pueden ver mi pantalla. Yo creo que sí, pero por las dudas pregunto. Vamos a seguir hablando entonces. Y de hecho estaba pensando en un ejemplo de cuando yo me estaba preparando para el IELTS. Yo cuando me estaba preparando estaba buscando información en internet, estaba viendo videos, estaba practicando y me sentía ansioso. Sentía ansioso porque había mucha información alrededor, había mucha práctica y yo me sentía como que no sabía por dónde empezar, no sabía cómo continuar. Esto me generaba mucha ansiedad. Y yo creo que eso les puede suceder a ustedes también, porque el hecho de tener tanta información, tener internet puede ser muy útil, pero a la vez también puede ser un mar de información que nosotros no sepamos cómo organizar y cómo organizarlo de una forma que nosotros podamos practicarlo de una forma efectiva. Entonces, eso es lo que a mí me sucedió y eso es lo que me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahora, querer organizar un programa, trabajarlo para que pueda ser algo organizado y que las personas puedan por lo menos reducir la ansiedad, porque muchas veces la ansiedad continúa hasta el final, hasta que tomemos el hábito. Así que, bueno, me acordaba de eso mientras estaba hablando con ustedes. Y también otra pregunta que nos podemos hacer es por qué es importante identificar la ansiedad si la ansiedad nos está afectando de forma negativa. Entonces, nos puede motivar, pero nos puede afectar de forma negativa también. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? ¿O cuál es la importancia de eso? Si nosotros nos falta la concentración o no nos podemos concentrar, eso obviamente nos puede afectar si no estamos durmiendo bien, si estamos teniendo pensamientos negativos y vamos a cometer errores básicos cuando estemos tomando el examen. Como le decimos en inglés, silly mistakes. ¿Por qué? Porque puede que no estemos totalmente focalizados en lo que estamos haciendo, no hemos descansado bien. A veces pasa que cuando nosotros no tenemos tiempo para preparar el IELTS, lo hacemos en muy poco tiempo. El último día estamos haciendo un montón de cosas a la vez, no descansamos bien y al otro día eso nos va a afectar de alguna forma. Entonces, eso es importante, porque si nosotros no prestamos atención, no identificamos, perdón, cuando nos sentimos ansiosos, podemos cometer errores muy básicos que obviamente no nos va a ir bien por eso. Y también cuando estamos procrastinando. Y eso ya lo mencioné anteriormente,
que es importante porque no tenemos la motivación que se requiere para poder hacerlo, nos empezamos a sentir mal porque no estamos logrando nuestros objetivos, porque vemos que no estamos avanzando y a veces simplemente es una percepción, no siempre es real. Entonces, eso sucede y nos pasa generalmente cuando nos está faltando tiempo también, cuando no tenemos suficiente tiempo para prepararnos y no, tal vez no nos va tan bien como nosotros queremos, entonces obviamente eso nos afecta en términos del puntaje, nos afecta en términos del aprendizaje, de la motivación, porque si no nos está viendo, no nos está yendo bien en la práctica, nos vamos a empezar a sentir mal, vamos a pensar que no somos lo suficientemente buenos para esto, no somos suficientemente inteligentes, y eso es algo que no es verdad, sino que, bueno, hay otros factores que nos llevan a sentirnos así. Entonces, por eso es importante que podamos identificarlo y que sea algo constante, que sea algo que nosotros podamos ir midiendo de acuerdo a que vayamos avanzando en el examen. Cómo estoy, cómo me siento. Y ahora con las estrategias que les voy a dar, va a ser muy interesante también cómo se los voy a plantear para que ustedes se puedan hacer esas preguntas también. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que nosotros podemos utilizar para manejar la ansiedad? Esta es la parte que más me gusta porque a mí me encanta buscar estrategias y formas de poder ayudar a mis estudiantes de que se sientan menos ansiosos, de que puedan rendir mejor, que les vaya bien y obviamente que puedan pasar el examen. Entonces, comencemos con el primero. Y el primero es prepararse lo antes posible. A mí me pasa muy a menudo que personas me escriben y me piden que los prepare para el examen, para el IELTS, en un mes o inclusive hasta 2 semanas. Y estas personas es muy probable que se sientan mucho más ansiosas que una persona que lo tome en 8 semanas, es decir, 2 meses. ¿Qué es lo que trabajamos en el entrenamiento método SAP? Que es que aquellas personas puedan pasar el examen teniendo 8 semanas de preparación, que equivalen a, son realmente 2 meses, y que lo puedan hacer perdón, que lo puedan hacer 1 hora por día. Y esto es para, obviamente, para aquellas personas que están muy ocupadas y no tienen tiempo para prepararse. 1 hora por día no es mucho, entonces considero que es una buena cantidad de tiempo y que lo pueden hacer de forma tranquila. Pero como les dije, que lo puedan hacer con tiempo, que no lo dejen para último momento y que puedan sentirse más tranquilos, que puedan organizarse mejor. También conocer la estructura del examen. Entonces, esto nos va a generar mayor ansiedad si nosotros no conocemos el examen bien o en algunos casos que me ha pasado con estudiantes es que, por ejemplo, les va mal en el listening cuando están escuchando instrucciones de cómo, digamos, tienen un mapa y les dicen cómo llegar a tal lugar. Se sienten muy mal, pésimo, me va muy mal con eso, no quiero que me toque. Entonces, cuando nosotros tenemos esa mentalidad, nos puede dar ansiedad el simple hecho de ver que nos ha tocado una actividad o que no practicamos o que no querías que nos tocara. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no es que no nos toque, sino que nosotros practicarlo lo suficientemente para que nosotros nos sintamos seguros de que nos va a ir bien, seguros de que lo hemos practicado lo más posible y también seguro de que hemos trabajado cada una de las actividades que nos pueden tocar en el IELTS para disminuir esa sensación de ansiedad que podamos tener en el examen. Si nosotros hemos practicado bastante cada una de las etapas, cada una de las habilidades, de las actividades, nos vamos a sentir mucho más seguros y eso va a bajar el nivel de ansiedad que nosotros tengamos en el examen. También focalizarse en el aprendizaje. Esto ya medio que lo mencioné anteriormente, pero bueno, lo quería volver a tocar porque creo que es súper importante, es no quedarnos con esa mentalidad de lo superficial. El puntaje es importante, pero no es lo más importante. El aprendizaje es más importante. Entonces, después de practicar, después de realizar una actividad, tal vez no les haya ido tan bien, háganse estas 3 preguntas. Primero, ¿en qué te ha ido bien? ¿En qué te fue bien en esta actividad? ¿Se puede replicar en otras actividades? ¿Sí? Segundo, ¿qué te ha resultado difícil de esta actividad? ¿Qué es algo complicado que hiciste aquí? ¿Tendría que practicarlo más? Y tercero, ¿qué necesitas mejorar? Entonces, cuando te haces estas 3 preguntas,
estás yendo a un ámbito más de profundidad, un ámbito más de reflexión, de poder realmente llevar eso que estás haciendo a un aprendizaje profundo y que lo puedas llevar a la práctica en el IELTS. Que no quede solamente, ay, me fue mal en este ejercicio, me saqué este puntaje, voy a volver a hacer otro, a ver si me va mejor. Así no funciona. Uno tiene que pensar realmente por qué me fue mal, en qué me fue bien y qué es lo que puedo mejorar. No en ese orden, pero entienden la idea, que podamos mejorar lo que estamos haciendo. Y de esa forma, ustedes van a ver mejores resultados. Eso se lo aseguro. Entonces, ya hasta ahí hemos hablado sobre 3 de estos aspectos. Prepararse lo antes posible, también conocer la estructura del examen y focalizarse en el aprendizaje haciendo esas preguntas que les mencioné anteriormente. Les voy a hablar de 3 más. Una, que puedas hacer un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Bueno, básicamente, si hay alguna habilidad o algún ejercicio que te preocupa, la idea es que lo puedas escribir, que puedas escribir cuál es el ejercicio que te está dando dificultad, que no te va bien, que encuentras muy difícil de hacer, y vas a realizar un plan de acción que es básicamente cuáles son los pasos para que yo pueda mejorar esta actividad, cuáles son los pasos que yo necesito tomar para poder ver en qué necesito mejorar, básicamente las preguntas que les mencioné anteriormente. Entonces, si estás trabajando con un tutor, puedes plantearles tus inquietudes. Mira, siento que en esto no me está yendo bien, creo que necesito trabajar más estabilidad o particularmente este ejercicio que me está costando un montón. Por ejemplo, el que les dije del listening con instrucciones del mapa, que eso es algo que es muy común que nos estemos escuchando y nos sentimos perdidos a dónde fue, dónde nos está llevando esta persona y nos terminamos perdiendo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ser más conscientes, apropiarnos de nuestro aprendizaje y poder escribir lo que sentimos que no nos está yendo bien y poder trabajar en ello. Y yo creo que si uno es consciente de lo que le preocupa, va a poder trabajarlo y va a poder mejorarlo. Si uno no es consciente o si uno simplemente lo piensa y se le va, no lo va a trabajar y no lo va a mejorar. Entonces es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Entonces, vamos al siguiente. Evitar menospreciar tu esfuerzo. Eso es algo que a veces es difícil, especialmente si son personas muy exigentes, pueden ser muy duros consigo mismo. A veces yo lo soy, entonces yo soy culpable de eso también. Puede que te haya ido mal en un ejercicio o en un examen. Eso no quiere decir que no estás mejorando. A veces no es tan visible la mejora, o sea, tal vez simple vista no se vea que estás mejorando, pero sí estás mejorando, de a poquito vas mejorando y eso es lo bueno de poder tener otra persona que te pueda ayudar también, que te puede expresar cuando te estás mejorando, perdón, cuando estás mejorando, cuando ve que en tal actividad te fue mal la última vez y esta vez lo hiciste bien, que has aprendido una nueva estrategia que estás aplicando y eso es muy útil porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero otras personas sí. Eh, y aunque no tengas a alguien con quien trabajar, es importante que nosotros podamos ser más conscientes de esos aspectos que podemos mejorar. Entonces, algunas veces pensamos, no me fue bien en un ejercicio y, como les digo, hacerse las preguntas, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué aprendí de ello? De esa forma nosotros no vamos a menospreciar lo que estamos haciendo, para ser más proactivos, pensar en cómo lo puedo mejorar y siempre tener esa mentalidad de que estoy aprendiendo, de que necesito mejorar, pero que estoy en el proceso y que de a poco voy a ir mejorando. Siempre tener esa mentalidad. Y lo último, que no es menos importante, es que podamos expresarlo. Si te sientes ansioso, si ves que necesitas hablar con alguien o tal vez no sientes esa necesidad, pero algunas veces es bueno poder desahogarte. Y eso te va a ayudar a entender qué es lo que te causa ansiedad. Porque al expresarlo nosotros a veces nos hacemos conscientes de algunos aspectos que no teníamos en cuenta. Entonces es importante que nosotros podamos socializarlo, hablar con alguien, como les dije, si están trabajando con un tutor, un experto en el tema, que lo puedan hablar con esa persona y si no, un amigo, un familiar que esté muy pendiente de lo que están haciendo, que puedan hablarlo, que puedan hablar sobre el tema. Siempre es bueno que nosotros nos podamos expresar y tener esa posibilidad de desahogarnos
y de hacernos más conscientes de cómo nos sentimos también. Todo lo que les he mencionado les va a ayudar con todos aquellos aspectos, problemas que hablamos anteriormente que nos puede llevar que tengamos ansiedad. Entonces, voy a hacer un recap, un resumen de todo lo que de aquellas estrategias que les he dado hasta ahora, para que las tengan en cuenta, para que las puedan aplicar y obviamente que vean esos resultados. Entonces, primero, lo que les había mencionado es que se puedan preparar lo antes posible, no esperen hasta el último momento y que puedan sentirse más tranquilos en eso. También conocer la estructura del examen, no solamente el formato, sino también cuáles son las diferentes habilidades, qué actividades tenemos en cada una de las habilidades y también no dejarnos llevar por el miedo de esperemos que no me toque esa actividad. También focalizarse en el aprendizaje. Ya a veces nosotros nos focalizamos en el resultado, que es importante, pero también tenemos que focalizarnos en el aprendizaje. Y también hacer un plan de acción. Escríbelo en algún lugar, hazte consciente de lo que necesitas mejorar, de lo que no te está yendo bien y hasta lo que te está yendo bien también. Y haz un plan de acción para poder poder mejorar, poder hacer pasos que te ayuden a mejorar, ya sea una habilidad, ya sea una actividad o cualquier aspecto del examen. Evitar menospreciar tu esfuerzo. Eso es muy importante. Quiero si lo están escribiendo, que lo resalten. No menosprecien su trabajo, su esfuerzo. Hagan valer todo el tiempo que le están dedicando. Y por último, hablarlo con alguien, socializarlo con alguna persona, qué es lo que están sintiendo, y que esa persona tal vez, no necesariamente tienes que darle un consejo, pero el simple hecho de poder hablarlo nos va a ayudar a sentirnos mejor y a poder entender también qué es lo que necesitamos mejorar más técnicamente de la IELTS también. Así que bueno, espero que les haya sido muy útil este en vivo, que hayan aprendido algo nuevo, que si se les ha quedado alguna duda, si no han entendido algo, que me puedan escribir, me puedan poner en el chat, yo con gusto les voy a responder y que tengan en cuenta estos aspectos del IELTS que les van a ayudar a poder mejorar su rendimiento porque gran porcentaje de lo que nosotros hacemos está en nuestra mente. No quiero decir a lo técnico, sino en a cómo nosotros nos sentimos, cuál es nuestra actitud hacia el examen. Eso a veces es mucho más que lo técnico de saber inglés, de lo técnico de las estrategias. Es algo, un juego más mental que nosotros tenemos, que nosotros si dominamos nos va a ir mucho mejor en la toma de la voz. Entonces espero que les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido algo nuevo y nos estamos viendo en el próximo en vivo, en los próximos videos que suba. Nos estamos viendo. Bye bye everyone.